Buenas tardes. Vamos a proceder al acto de cierre de estas 29ª jornadas blascabrerianas en Lanzarote, con uno de los aspectos que más nos entusiasma y más nos anima. Se trata en esta ocasión de una lanzaroteña. Los lanzaroteños no brotan la demasía que quisiéramos para nuestra academia. Pero en fin, tenemos aquí a la doctora María Esther Martín González, que es una figura de la ciencia canaria, natural de Lanzarote, y que hace 2 años dio su discurso de ingreso como académica correspondiente y hoy nos honra con un nuevo discurso para su acceso a la condición de académica numeraria. Para esta ocasión ha elegido como título de su discurso el registro fósil marino de Macaronesia, interpretando eventos de su historia geológica. Somos todo oídos a tu discurso. Buenas tardes a todos, excelentísimo señor presidente, señoras y señores académicos, señoras y señores, amigos y familia, porque como consejera que soy, pues siempre toca el turno de algunos de mi numerosa familia. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, para mí un orgullo pertenecer a esta notable institución que ha englobado y acoge a eminentes estudiosos y pensadores de diferentes áreas de conocimiento, máxime cuando soy conejera, ¿no? Soy, aunque ya muchos años fuera trabajando en Tenerife, pero para mí pues, Lanzarote es mi casa. Y es de particular agradecer al doctor González Posada su invitación a formar parte en aquel momento, hace ya 2 años, de esta academia, y lo hago desde luego con el máximo respeto y cariño. Sigo aprendiendo y intento seguir enseñando preceptos básicos de cualquier academia y por supuesto de esta. Aunque llevo desde 1995 vinculada a la paleontología, a los estudios paleontológicos de Canarias, desde mis inicios en el área de paleontología de la Universidad de La Laguna, con la profesora Carolina Castillo, hasta 2017 no tuve la suerte de poder conocer otros archipiélagos de esta amplia región macaronésica de la que hoy les voy a hablar y que conocía a través de las referencias bibliográficas. Desde hace unos años estoy colaborando con el grupo de Biogeografía y Paleontología Marina de la Universidad de Azores, que es dirigido por el doctor Sergio Ávila y formado por investigadores de la mencionada universidad, así como de la Universidad de Lisboa, de la Universidad de Cardiff, del Instituto Hidrográfico de Portugal, el Museo de Historia Natural de Stuttgart y el de Historia Natural también de Funchal, así como el CIBIO de Portugal. A través de varias campañas que hemos realizado pues, desde el 2017 hasta la actualidad, hemos podido conocer el registro fosilífero de los archipiélagos Azores y Madeira y de algunas de las numerosas islas de las que consta el archipiélago de Cabo Verde. Y la idea era que en el próximo septiembre era visitar por primera vez el pequeño archipiélago de Salvaje, pero parece ser que va a tener que esperar, siempre por estas cuestiones que afectan a la ciencia y que todos conocemos, y que es la burocracia y los presupuestos, ¿no? Que nos ahogan y nos asfixian muchas veces. Estas experiencias me han permitido tener una amplia visión de la historia evolutiva de los archipiélagos visitados y de la relevancia del patrimonio paleontológico que custodia, así como de la necesidad de implementar nuevas figuras de protección y valorización de este patrimonio. A lo largo de esta conferencia haré un repaso del registro paleontológico marino, que es mi campo de trabajo, aunque
por circunstancias, pues somos tan poquitos en Canarias y en general en la Macaronesia que al final tocamos todos los palos. Faltará hablar sobre el patrimonio paleontológico de Salvaje y de buena parte de Cabo Verde, ya que aún no han sido visitados, pero esperemos que en los próximos meses pues lo podamos ampliar a esos otros archipiélagos. Bien, yo he dividido esta charla en 6 capítulos, ¿no? 6 pequeños apartados, un contexto geológico y geomorfológico, siempre ilustrando con imágenes, porque si no se hace muy árido este tema. Luego hablaré de la isla de Santa María, en Azores, de Puerto Santo, en Madeira, de Santiago, en Cabo Verde, y de Fuerteventura, en Canarias. Ya en una ocasión anterior pues, tuve la oportunidad de hablar sobre mi tierra, sobre Lanzarote, y ahora le tocaba el turno a Fuerteventura. Y haré un pequeño apunte a modo de conclusión. En lo que corresponde al contexto geológico y geomorfológico, pues es necesario ampliar, introducir esta temática que muchas veces puede ser tremendamente dura, como las rocas, ¿no? Pero es necesario en cualquier conferencia de este tipo, porque si no estaríamos creando un vacío de conocimiento. He utilizado para esta introducción en el discurso la información recogida en una página web que se llama Macaronesia.org, esa es la portada, y desarrollada por el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, al que pertenezco, y en el marco de un proyecto que realizamos en el 2013, que es Plinio XXI, creación y difusión de la historia natural de la Macaronesia a través de las tecnologías de la sociedad de la información. Ustedes, bien, ampliamente todos ya sabemos que Plinio fue uno de los primeros que recogió la existencia de este archipiélago, de Canarias en concreto, y posteriormente pues, ya se irían incluyendo otras figuras de la historia que fueron ampliando el conocimiento de los diferentes archipiélagos. Este proyecto fue cofinanciado por el Programa de Cooperación Transnacional Madeira, Azores, Canarias, lo que ahora conocemos como los Interreg MAC. Y bueno, gracias a estos proyectos pues se están realizando muchísimos proyectos no solamente de investigación, sino también de desarrollo de economía azul y economía verde, como ahora se conoce, y en la que se incluyen todos los archipiélagos de la Macaronesia, pero donde estamos además obligados a incluir algunos de los países de la región más próxima, como puede ser Cabo Verde, como puede ser también ahora, en esta convocatoria última, Príncipe, Sao Tomé, Mauritania, Marruecos y Senegal. Esta página es una herramienta digital de consulta y acceso universal, cuyos contenidos se encuentran disponibles tanto en español como en portugués e inglés, y que pretende ser un referente del patrimonio natural de este conjunto del archipiélago. Yo les invito a consultarla para conocer diferentes aspectos de la biodiversidad y de la geodiversidad de los archipiélagos de la Macaronesia. La Macaronesia es una región biogeográfica sin entidad política, cuyo nombre procede del griego clásico y podría traducirse como islas afortunadas. Ya este término ha sido recogido ampliamente en muchísimas publicaciones y es atribuido al botánico británico que nos visitó por el siglo XIX, Philip West, si bien originalmente solo se refería a los archipiélagos de Madeira, de Salvaje y de Canarias. Y más bien yo diría que sobre todo a Madeira y Canarias, porque Cabo Verde es tan pequeñito que muchas veces pasa desapercibido. Y llegar allí y descender pues es un problema añadido. Entonces, más bien creo que West se refería a los dos archipiélagos mayores. En la actualidad incluye también a Azores y a Cabo Verde, más una pequeña franja al noroeste del margen africano, del margen noroeste de África,
próxima a Canarias, denominada Enclave Continental Macaronesa, la cual muestra un alto grado de afinidad, sobre todo en lo que se refiere a las comunidades florísticas, no así a la geología, que es muchísimo más antigua que la de cualquiera de los archipiélagos, o a cualquier otro aspecto natural. Debido a la notable diferencia latitudinal existente entre los distintos archipiélagos, como ustedes pueden ver ahí, Azores y Cabo Verde, existiendo mayor similitud biológica entre Madeira, salvaje, y Canarias. Y eso es lo que se ha denominado Macaronesia central. Azores es el archipiélago más septentrional, está constituido por 9 islas y varios islotes que son el resultado de la actividad volcánica asociada a la triple conjunción de las placas litosféricas de América, Eurasia y África, lo que se manifiesta en una importante inestabilidad sísmica y volcánica. Todo justo al terminar la crisis sísmica, la crisis volcánica y sísmica también de La Palma, nos enteramos, la verdad que nos pegó un buen susto, que en São Jorge, una de las islas centrales de de Azores, estaba ocurriendo una posible actividad volcánica, y ya también pues, con desplazamiento de la población para evitar riesgos. Si bien las edades del volcanismo azoreño siguen siendo controvertidas, hace 10 millones de años una anomalía térmica originó un volcanismo tipo punto caliente, es decir, una zona de la cual van emanando el magma y va creando a modo de rosario pues, un reguero de islas. Las edades isotópicas más antiguas obtenidas en materiales subaéreos de las islas indican que Santa María, la isla más al sur del archipiélago, ustedes pueden ver aquí, pues es la más antigua y emergió hace unos 8 millones de años. Posteriormente lo harían Formigas, Terceira, Graciosa y Flores. Y las últimas fueron ya Fayal, Corvo, São Jorge y Pico. Y de ahí que estas sean las 4 islas que aún mantienen una actividad volcánica y sísmica pues notable. Durante los últimos 550 años se han producido, fíjense ustedes, 28 erupciones, siendo el evento de mayor conocimiento, por ser el más moderno, el producido en 1957 en Fayal, que es ese volcán que ustedes ven ahí, Capeliño, y que hizo crecer la isla de Fayal, que es una isla muy pequeñita, pues en bastantes kilómetros cuadrados. Aparte de que fue un volcán muy explosivo que generó afección al resto del archipiélago. El origen reciente de estas islas propicia un paisaje marcado por altos acantilados costeros, las calderas volcánicas con lagos, porque al contrario de lo que sucede en Canarias, pues aquí llueve, y se puedo asegurar que es así, pues llueve de los 365 días, 350, y obviamente hasta los volcanes se llenan de agua. Y las alineaciones volcánicas pues son otras de las características geológicas de este archipiélago, destacando el estratovolcán de Pico, esa foto que ustedes pueden ver ahí, que es la tercera altitud de la Macaronesia, detrás de Pico Novo, en la isla de Fogo, y por supuesto el Teide en Tenerife. Al contrario que Azores, Madeira se localiza sobre corteza oceánica muy antigua, de unos 140 millones de años, situándose en el extremo suroeste de una cadena volcánica sumergida en su mayor parte. Es decir, esa cadena que ustedes pueden ver ahí, formas alrededor de lo que sería el archipiélago de Madeira, pero que ya han quedado sumergidas por la erosión de esos grandes bancos, ¿no? De esas grandes islas, e incluye a Madeira y Deserta, que es un pequeño archipiélago en el extremo este de Madeira, de la isla de Madeira, Porto Santo, los montes submarinos de Sei, Ampere y Dormonde, con diferentes edades
edades radiométricas. Esta proyección de edades es producto del desplazamiento al igual que sucede en Azores o que sucede en Canarias, pues de un clásico punto caliente. Está dominada por calderas volcánicas, por profundos barrancos y crestas. Todos conocemos el paisaje de Madeira, y aquellos que no hayan tenido la oportunidad de visitarla, pues ahora no pretendo hacer propaganda, Vinter nos ayuda, nos acerca todavía más. Estamos apenas 1 hora y 10 minutos desde aquí a la isla principal. Una de las zonas más características de la isla de Madeira es la punta de São Lourenço, en el extremo noroeste, es la foto que pueden ver abajo, cuya parte oriental está orientada hacia las desertas. Como les comentaba antes, las desertas es un paleorrelieve ya muy arrasado. Es esa foto que pueden ver arriba a la derecha, su izquierda, su derecha también. Yo ya soy disléxica para las creaciones. Y son unas islas que son reserva natural de una extrema riqueza de biodiversidad y de geodiversidad, pero que dentro de unos millones de años prácticamente desaparecerán. Unas 160 millas al sur de la punta de São Lourenço y unas 100 millas al norte de Anaga se encuentra el archipiélago de Salvaje, formado por 3 pequeñas islas, Salvaje Grande, Salvaje Pequeña y Salvajita, y varios islotes. Todos pertenecen a Portugal, aunque algunos canarios se empeñen en de vez en cuando llevar una bandera de 7 estrellas, ¿no? Y soltarla allí, pero pertenece a Portugal. Asimismo, como anteriormente el otro archipiélago, reserva natural de la región autónoma de Madeira. La isla de Salvaje Grande es la mayor y solamente mide 4,5 kilómetros. Ustedes se pueden hacer una idea cuando conocemos que la isla Ciosa mide 29 kilómetros cuadrados. Un pequeño, es una roca más que una isla. Y apenas con una altitud de 150 metros. Con morfología de meseta, como pueden ver ahí, en la foto inferior, y con zonas muy acantiladas. Sucede lo contrario con el resto de islotes y de pequeñas islas. La otra es la Salvajita. Prácticamente lo que queda de esta isla, que en otro momento se cree que estuvieron unidas, porque hoy en día están separadas por apenas 20 metros de profundidad, pues está salpicada de arenas eólicas como las que tapizan nuestro querido Hable, ¿no? Del norte de Lanzarote, centro de Lanzarote. Entonces son islas que, como ustedes ven ahí, pues son muy pequeñas. Las edades de estas islas se estima que están en torno a los 17 millones de años. Como les nombraré ahora, Canarias con Fuerteventura es la isla más antigua, pero luego le seguiría Salvaje. El archipiélago de Canarias es el más próximo a la costa africana. Nos separan apenas 80 o 90 kilómetros desde el faro de la Encallada, en el sur, centro de Fuerteventura, hasta el cabo Yubi, en Marruecos. Las islas más viejas son las orientales, Lanzarote y Fuerteventura, que emergieron hace entre 16 y 22 millones de años, y le seguirían pues Gran Canaria, Tenerife, y la última en emerger, el Hierro. Y como todos hemos podido ver en los últimos 12 años, ¿no? En principio con la erupción del volcán Taboro en el Hierro, y muy recientemente pues con la del Tajogaite en La Palma, pues seguimos teniendo erupciones, ¿no? Seguimos teniendo una actividad volcánica muy importante, tan importante que a veces nos crea cierta confusión saber que en una isla tan antigua como Lanzarote, pues hace apenas 300 años tuvimos
una de las mayores erupciones que se conocen, volcánicas, ¿no? Con la creación de lo que hoy en día conocemos como Parque Nacional El Timafaya y con otras erupciones posteriores. Esas son las dinámicas de estos puntos calientes que son un poco extraños y hay que saber interpretar. Bueno, algunas, no hace falta que les nombre mucho la geología de nuestras islas, pero están constituidas por algunas potentes elevaciones volcánicas, como pueden ser las de las islas occidentales, y desde el punto de vista geológico están asentadas también, al igual que Madeira, pues sobre una corteza oceánica muy antigua, pero que ha sido atravesada por esas erupciones posteriores. Aparte de las islas que conocemos, emergidas a nuestro alrededor, pues se encuentran muchísimos bancos submarinos. Quizás el que más les suene a ustedes sea el Banco de la Concepción, porque siempre ha sido uno de los lugares de pesca de la flota canaria. Al sur de Fuerteventura, el Banco de Amanay, o muchísimos más al sur del archipiélago. Por último, estaría el archipiélago de Cabo Verde, situado a unos 500 kilómetros al oeste de Dakar, en Senegal, y a unos 1.300 kilómetros al sur de Canarias. Está compuesto por 10 islas y también varios islotes, y desde el punto de vista administrativo y en parte también geográfico, hay dos grandes grupos de islas, el de Barlovento, formado por las islas de San Antao, San Vicente, Santa Lucía, San Nicolau, Sal y Boavista, y el de Sotavento, constituido por Mayo, Santiago, Fogo y Bravo. Además existen varios islotes, pero algunos tienen cierta entidad, como son Branco y Raso, situados entre San Vicente y San Nicolau, y los isleos de Rombo, entre Fogo y Bravo. La geomorfología del archipiélago de Cabo Verde es bastante dispar. Yo diría que se parece muchísimo a la geografía que tenemos en las islas de Canarias. Algunas son muy llanas, con grandes extensiones de playas, como pueden ver en esa foto de la derecha arriba, con unas dunas muy potentes, y otras pues son tremendamente accidentadas, como puede ser San Nicolau, donde aparecen unos barrancos bastante profundos y con una vegetación bueno, que nos recuerda a las islas de Tenerife o de La Palma. Otras tendrían un carácter un poco intermedio, pues como serían las islas de San Vicente y Santa Lucía, con partes llanas y otras más de grandes barrancos y grandes acantilados costeros. Y por último tenemos también una geografía que nos recuerda muchísimo, quitando el pico, ¿no? Quitando el pico, pues nos recuerda muchísimo al paisaje que tenemos en Lanzarote, como en la isla de Fogo, porque la última erupción se produjo hace muy poquito, en 1995, y ha dado lugar pues, a esos paisajes donde se plantan vides como las que tenemos nosotros aquí. Quitando el pico de Fogo, pues se parece muchísimo a la zona de la Jera. La edad del archipiélago de Cabo Verde pues también es muy dispar. Tenemos 9 islas y cada una con una antigüedad muy diferente, pero resulta llamativo que sean mucho más modernas que el resto de los archipiélagos de la Macaronesia, porque se estima que tienen entre 8 y 4,6 millones de años. Sin embargo, su paisaje parece que pertenece a islas mucho más antiguas, ¿no? Nos recuerda a los paisajes de Fuerteventura o de Lanzarote, como si tuvieran 20 millones de años. Eso se debe a la fuerte erosión que sufre y a su distancia tremenda del continente. Bueno, como se ha recogido a lo largo de esta introducción, a lo largo y ancho de la región macaronésica hay varios bloques sumergidos, ¿vale? Islas sumergidas. Algunas las conocemos
conocemos, otras pasan bastante lejanas del archipiélago. Últimamente quizás se han puesto de moda las que conforman ese círculo que yo les he puesto ahí, que se denominan Sahara, o las hijas, algunos los conocen como las hijas de Canarias, porque albergan un gran reservorio de minerales de interés económico. Ya se habla de explotación de esos minerales. Lo bueno es que están a más de 3.000 metros de profundidad y eso hace muy costoso la explotación, porque si no, me parece que aquí estaríamos rodeados de barcos y de plataformas excavando los fondos marinos. Esta región se ha dado en denominar paleomacaronesia. Algunos autores lo recogen así. Sí, hace entre unos 60 millones de años hasta la actualidad, muchas de esas islas estuvieron emergidas y constituirían una Macaronesia mucho más grande de la que tenemos actualmente. Bueno, el tiempo irá poniendo todos estos conocimientos, todos estos nuevos, archipiélagos sumergidos en conocimiento de todos los macaronesios. Que sepan que, yo nombré al principio que Macaronesia no tiene entidad política ninguna, cada uno son regiones autónomas independientes, salvo Cabo Verde, que es república, república que se independizó en 1967, si mal no recuerdo, de Portugal. Pero hay algunos que, recordando muy viejos tiempos, han querido ver una cierta similitud entre todos los macaronésicos y se atreven a nombrar la región autónoma de Macaronesia, ¿no? O República de Macaronesia. Bueno, yo espero que eso nunca no suceda, nunca, ¿no? Sino que nos quedemos todos como estamos. Sí. Sería lo mejor. Bueno, algunos aspectos de la geografía y geología que caracteriza a los archipiélagos. Bueno, pasando ya a la descripción, que va a ser lo más importante de esta disertación. Estamos con Santa María, Azores. Como les decía al principio, en 2017 tuve la oportunidad de asistir a la reunión del Comité Regional sobre Estratigrafía del Neógeno Atlántico, RECANS, celebrado en Ponta Delgada, que es la capital de la región autónoma de Macaronesia, en la isla de São Miguel. Y en ese año pues tuve ocasión de establecer contactos de trabajo con aquellos que, como yo, pues trabajaban y trabajan en paleontología de islas oceánicas atlánticas. Muchos de los asistentes a esta reunión, que ya habían trabajado en Santa María, junto al equipo del doctor Sergio Ávila, el cual desde el 2002 organiza anualmente un taller de trabajo en esta isla y donde, bueno, se han conseguido muchísimos trabajos que recojo todo en la bibliografía final del discurso, que estará en breve, ¿no? De esta manera pude establecer mis primeras colaboraciones con investigadores que para mí, pues bueno, yo había leído sus trabajos y constituyen verdaderos maestros, como Mark Johnson, profesor emérito del Boston College, Alfred Usman de la Universidad Jagiellonian de Polonia, o el investigador Georg Berling de Alemania. Y por supuesto el amplio equipo con los cuales sigo trabajando, de paleogeógrafos, paleontólogos, geólogos y biólogos de las Azores, pero también del Portugal continental. Santa María es la isla más antigua del archipiélago de Azores, con aproximadamente entre 6 y 8 millones de años, y por ello la única que contiene registro fosilífero marino. Sí, en algunas otras islas se han encontrado yacimientos de flora asociados a los depósitos de ceniza, pero Santa María es la que se lleva la fama, ¿no? Está muy erosionada, sobre todo por la acción del mar, pero también, como ya les decía al principio, por la acción de las lluvias. Esto ha permitido que quede al descubierto las fases iniciales del
transición del volcanismo submarino, creación de la isla, al subaéreo, y que podamos ver en diferentes zonas de la orografía isleña, pues los materiales que se han ido depositando capa sobre capa durante un prolongado intervalo de tiempo, con baja actividad, con mucha actividad, pasando luego a tener una época, hace entre 3 millones de años y 2 millones de años, con muy baja actividad, lo que ha propiciado esa erosión, ¿no? Muy activa. Santa María, lo que queda hoy de su orografía, constituye muy poquitito de sus dimensiones originales. El resto sería un bullón submarino. En la parte superior de la isla es llana y se habrían depositado sedimentos terrígenos y marinos que forman el complejo Turín, con un espesor de unos 120 metros. Bueno, las razones de que hoy en día podamos ver estos afloramientos fosilíferos no solamente se debe a la erosión, sino también a que Santa María sufre lo que se conoce como levantamiento del fondo submarino. Tiene una tasa de elevación tremenda, muchísimo más potente que cualquier otra isla oceánica que se conozca. Es capaz en 3 millones de años ha subido 17 metros. Eso a ustedes les puede parecer una nimiedad, pero en geología es un fenómeno muy raro que ha propiciado, pues bueno, que podamos observar hoy en día depósitos que se formaron entre 40 y 50 metros de profundidad, pues hoy nos queden a 10 metros sobre el nivel del mar. Los estudios paleontológicos comenzaron en Santa María hacia finales del siglo XIX, al mismo tiempo que en Porto Santo y en Salvaje. En esa época los navegantes eran buenísimos y podían llegar a archipiélagos como Salvaje. Los primeros fueron geólogos alemanes, Mayer y Brom, y hacia ya principios del siglo XX, hasta la mitad, fueron los portugueses, continentales, los que realizaron varios estudios en Santa María, recogiendo ya una amplia lista de yacimientos y de fósiles. Lamentablemente, para los que trabajamos en estos temas y necesitamos conocer las colecciones, todas estas colecciones iniciales de Mayer y de Brom, que fueron depositados en los grandes museos alemanes, pues desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Nos quedan muy poquititos restos, con lo cual, pues bueno, gracias a las investigaciones que posteriormente realizaron los paleontólogos portugueses y a partir del 2002 los azorianos, pues hemos podido volver a recabar toda esa información perdida. Bueno, esto es una foto para ilustrarles lo difícil que es trabajar en Santa María, porque la mayoría de los yacimientos se encuentran en zonas que no son accesibles desde tierra. Tenemos que ir durante los meses de verano, cuando se queda el mar más o menos en calma, más o menos este día está más calma. Hay días que son bastante trabajosos, ¿no?, de descender ahí. Y bueno, y a veces pues tenemos que llevarnos escaleras a rastro, subiendo por los acantilados para poder llegar hasta la parte alta de los afloramientos. Los fósiles que se encuentran en los yacimientos marinos del Plioceno de Santa María, eso es entre 4 y 5 millones de años, ofrecen una ventana temporal que posibilita el estudio de las paleocomunidades marinas litorales distribuidas en ambientes insulares de esta zona del Atlántico Norte durante este periodo. Pero también hay otros afloramientos que son mucho más recientes y que también compartimos en edad, ¿no?, con los otros de los archipiélagos de la Macaronesia. Uno de los yacimientos más relevantes de Santa María y de los que cuando conoces a través de los artículos quisieras visitar al menos una vez en la vida, yo ya he tenido oportunidad de visitarlo más de uno, es Pedra que Pica. Algunas fotos de esos afloramientos. Y Pedra que Pica es ese afloramiento que pueden ver ahí. Se le denomina así porque ahí o vamos con botas o nos dejamos en pie. Es una formación
únicamente de concha. Todo lo que ustedes ven ahí son fragmentos de concha. Una acumulación que se produjo a 10 metros de profundidad, aproximadamente entre 20 y 10 metros de profundidad, y que tiene 10 metros de espesor. Que aparte de concha, pues también hay algunos caparazones de erizo y otros elementos. Este tipo de yacimientos no son nada frecuentes en islas oceánicas debido a la gran energía del medio del depósito, es decir, todos sabemos que las islas tienen un mar bastante furioso durante la buena parte del año, y eso impide que tengamos unos afloramientos extensos como es este caso. Así que Pedro Pica es uno de los yacimientos excepcionales dentro del registro fosilífero, no solamente de Santa María, y no solamente hablando de la Macaronesia, sino de todos los archipiélagos oceánicos. Es un lugar que se ha declarado de interés paleontológico internacional. Los trabajos realizados por el equipo de Sergio Ávila han fomentado que Santa María haya sido declarada en 2018 como paleoparque. Paleoparque es una figura desarrollada por la Asociación Internacional de Paleontología y que define como todos los lugares de interés paleontológico preservados o no, independientemente de su tamaño o incorporación previa a otras figuras de protección. Santa María forma parte también del Geoparque de Azores, pero aún así es tan excepcional su registro y tantos estudios los que se han realizado que al final se declaró como paleoparque. Y esta figura es la que intentaremos, a través de un proyecto Interreg, de aquellos proyectos que yo nombraba al principio, que son de fondos europeos, pues intentaremos que algunos afloramientos o algunas zonas de Lanzarote y también de Fuerteventura sean declaradas paleoparque para propiciar su conservación y su conocimiento por la sociedad. Bueno, esa es la Casa Ofosis en Vila del Porto, en la capital de Santa María. Capital. Vila del Porto es como Teguise, aproximadamente, muy pequeñita la isla y muy pequeñita la capital. Bueno, pasamos a Porto Santo, Madeira. Siempre que hablamos del archipiélago de Madeira nos solemos olvidar de la isla de Porto Santo, ¿verdad? Pocos sabíamos de la existencia de Porto Santo. Porto Santo es una isla que se encuentra al noreste, al noroeste noreste de la isla del archipiélago de las Madeiras, y tiene aproximadamente una edad de 18 millones de años. Es una isla muy pequeña y muy erosionada, porque ya prácticamente no tiene actividad volcánica reciente y se ha ido desmantelando por la erosión, sobre todo la erosión marina, pero también la del viento. En Porto Santo se han definido dos zonas sedimentarias principales, esa zona más de colorines que ustedes ven al norte de la isla y la zona en el otro extremo, ¿no? También es muy importante desde el punto de vista geológico. La parte media está tapizada, está cubierta por arenas organógenas, por las mismas arenas que caracterizan el Hable de Lanzarote o de Fuerteventura. Por eso es muy complicado ver la geología de esta zona, de esta isla. Bueno, hace 15 millones de años la isla, al ser tan bajita, tan reducida en tamaño, propició que alrededor de toda la isla se desarrollaran arrecifes de coral, manglares y sistemas lagunares. Ni los manglares ni los corales son hoy en día muy extensos, no ya en Porto Santo, que nos queda bastante al norte, sino en Canarias. Prácticamente no tenemos corales. Sin embargo, en esa época era tan cálido el mar, estamos hablando de hace 15 millones de años, era tan cálido con unas condiciones tan tropicales que Porto Santo era un arrecife de coral. Que hoy en día ven ustedes en el arrecife de Australia, ¿no? Posteriormente, como les comunicaba, decía anteriormente, ha quedado cubierta por arena eólica. Los yacimientos paleontológicos más relevantes de Porto Santo se encuentran, esa es la geología muy desmantelada de Porto Santo, ya son
acantilados que prácticamente se caen solos durante los temporales. Bien. Bueno, los yacimientos paleontológicos marinos más relevantes se encuentran en dos islotes, los islotes de Sima y de Baixo, Ocal, que están protegidos a su vez por figuras de reservas naturales integrables. Ahí solamente podemos llegar en una sodia, llevados por la Armada de Portugal, y descender siempre con guardias de medio ambiente. En el Ileo de Cal se observan estructuras arrecifales y conglomerados. Esa foto del centro son corales, también moluscos y otros organismos. Y se conoce como Isla de Cal o Ileo de Cal porque históricamente estos depósitos fueron sometidos a una intensiva extracción de materiales por parte de la industria local para la fabricación de cal. Lo mismo que se hizo en Canarias, ¿no? Sobre todo en las islas orientales, y que ha quedado de forma manifiesta en este islote porque todo el Ileo se ha atravesado de un lado al otro por galerías creadas por esa extracción masiva de cal. No se cae de milagro, de momento, la parte alta del islote, pero no se descarta que poquito a poco pues, se vaya desmantelando mucho más rápido que el resto de las islas porque está totalmente atravesada, ¿no? Es como un queso gruyere. En el Ileo de Sima se encuentra el islote de Cabezo de Laranjas, y Cabezo de Laranjas procede de esa foto que tienen ustedes en el medio, que son rodolitos, y que bueno, que a algunos pues les sonará y a otros dirán ¿qué está diciendo esta mujer? Los rodolitos son eso que se puso de moda recientemente y que seguimos de moda, lamentablemente, en el norte de Fuerteventura, las cotufas, ¿no? Y que antes eran más conocidos, y yo prefiero utilizar el término de confite, el término que le dábamos los canarios a estas algas coralinas. Pero en Sima, en el islote de Sima, pues toca tanta relevancia el tamaño de estos rodolitos que se llaman naranja. Lo mismo, alrededor pues se encuentran acompañadas de estos rodolitos que fueron depositados probablemente durante un evento de tormenta de corales y de otras fósiles, como pueden ver ustedes aquí. Antes les nombraba que me saltaba en la conferencia Salvajes, porque todavía no he estado, y las fotos que tengo son de internet, y para ponerle fotos de internet pues lo consultan ustedes y lo ven igual. Entonces nos saltamos a Santiago. Santiago tuve la oportunidad de visitarlo en el 2022, en junio. La idea era volver este año, pero como les comentaba, desgraciadamente a veces las instituciones que deben costear a través de proyectos aprobados y subvencionados tardan en pagar porque desvían el dinero para otra cosa. Bueno, en este caso fue para pagar al resto del personal, lo cual creo que es bueno, no que la gente esté pasando miseria. Ya iremos acabando. Su geografía está caracterizada en su mayoría por dos macizos o sierras existentes, o sierras potentes, que son la Sierra de Pico Antonia y la Sierra de Malagueta, la cual tiene 1390 metros de altitud. Es extraño porque cuando yo llegué a Santiago había un tiempo horroroso, había una niebla de esta mezclada de tierra, como a veces tenemos aquí, ¿no? Pero más mezclada con parecía, no se veía ni Dios, no se veía nada. Y no veías la Sierra de Malagueta, que era lo más próximo que teníamos. Veíamos la zona más llana, ¿no? Y cuando pudimos irnos hacia el norte y fuimos atravesando la Sierra de Malagueta, pues es como si pasáramos de Lanzarote, de repente pasamos a La Palma o a Tenerife. Es una sensación, la verdad, que muy extraña y a la vez muy curiosa. El litoral oriental de la isla de Santiago es en líneas generales poco acantilado,
abundando las razas intermareales, más o menos parecido a lo que tenemos en Lanzarote o en Fuerteventura. Un aspecto que llama mucho la atención de la geomorfología de Santiago es la ausencia de coladas lábicas. Al contrario de lo que podemos ver en otros archipiélagos de la Macaronesia, allí prácticamente no se ven las coladas, están sepultadas sobre sedimentos erosivos, ya no se pueden observar. La edad de Santiago es controvertida porque no se ha podido medir, no se ha podido hacer dataciones cronológicas ahora. Hay un proyecto que están en ello y intentaremos que sea en breve, porque en breve sean publicadas esas dataciones, pero creemos que pueden tener en torno a los 4 millones de años. Pasa que es una isla muy desmantelada. Santiago fue visitada por ese gran naturalista y geólogo, biólogo, de todo, que fue Charles Darwin en 1832, durante su primer viaje de circunnavegación alrededor de la Tierra, a bordo del Beagle, ¿no? Y pudo descender en la zona que hoy en día es la capital de Santiago. En aquel momento era otra villa que está siendo reconstruida y que es Praia. Él pudo seguir un yacimiento. Tienen ahí algunas fotos de cómo es la orografía de Santiago. Y bueno, él pudo seguir este yacimiento que ustedes pueden ver ahí, pueden observar, que es una playa fósil con corales y con restos de rodolitos también y de otros moluscos. Y aparte fue capaz de, por primera vez, determinar esas rocas en las cuales está apoyado ese muchacho que es Carlos Melo, que es investigador de la Universidad de Azores, y que son lavas almohadilladas, lavas que se crean al llegar las coladas al mar y adentrarse en el mar. Bien, Charles Darwin ya fue capaz de discernir por primera vez que eso eran lavas que se habían producido por contacto de la colada con el mar. Y cuando llegamos a esos yacimientos y sabemos que Darwin estuvo ahí, pues aún se hace más patente la necesidad de que sean conservados y cuidados. Lamentablemente, el que ven ustedes arriba forma parte de un yacimiento que se encuentra en un islote que está justo enfrente de la capital, de Praia, y encima están construyendo un casino con economía china. Bueno, a favor de los chinos, por decir algo, que no me entiendan mal, ¿vale? Es que les han construido un campus universitario muy, muy moderno. Bueno, si dejan algo, que no sea un casino nada más, está bien. En la costa suroriental de la isla se encuentran varios yacimientos paleontológicos que tienen abundante fauna fósil, pero quizás uno de los más característicos y de los que más por lo que fuimos a Santiago fue para conocer in situ este yacimiento que tiene 400.000 años, que se encuentra en una zona que se llama Bahía de Nuestra Señora de la Luz y que nos hace recordar muchísimo los yacimientos que tenemos en Canarias. De ahí que era necesario conocerlo, investigarlo y poder reconstruirlo toda su historia geológica, sobre todo porque se encuentra localizado en una zona de bahía. Nosotros hace 120.000 años tenemos fósiles de una especie que aquí se encuentra viva, que es un caracol y que crece en ese tipo de ambiente, por lo cual encontrarlo en Canarias significa que tanto Lanzarote como Fuerteventura en un momento dado tuvieron zonas de bahía como las que pueden ver en la foto. Aparte de los yacimientos de este tipo, pues otra de las cuestiones por las que tuve ocasión de acompañar a los investigadores azoreños y del Portugal continental a Santiago fue porque muy cerca de la isla de Santiago se encuentra Foz.
Fogo ya les nombré antes, que es una isla volcánica con erupciones muy recientes, pero también con grandes deslizamientos gravitacionales. Es decir, la isla crece en altitud, pero pierde estabilidad y se viene abajo. Lo que crea esa entrada de millones de metros cúbicos de material en el mar son grandes tsunamis. Y tenemos ejemplos en Canarias, pero nunca había visto esos bloques que ustedes ven ahí, en las 3 fotos que están alrededor de la diapositiva y que nos ven a nosotros encima, son bloques desplazados por el tsunami. Hasta 2 kilómetros hacia el interior de la isla. Pueden ver en la foto superior ese valle, bien, la foto de la derecha está tomada en la parte alta de ese valle. Y hay un bloque ahí. Y ese bloque llegó por una ola gigante. Y eso ocurre en Canarias. Ha ocurrido en Canarias. Esperemos que no vuelva a ocurrir, pero el periodo de recurrencia que puede tener esto, el periodo de que se produzca, son alrededor de 100.000 años. Y va tocando. No sé a qué isla le va a tocar, pero va tocando. Bueno, aparte de bloques de gran tamaño, pues también desplaza obviamente materiales biológicos. Y eso es para lo que me llevaron a mí, ¿no? Para ver a los bichos, no. Y ya de paso estos grandes bloques y uno ya se queda diciendo, estamos demasiado cerca del fuego y no está uno tranquilo mientras está allí, ¿no? Bueno, y pasamos por último a Fuerteventura. Y me he centrado en esta isla porque es la de mayor antigüedad del archipiélago de Canarias y también la que mayor cantidad de yacimientos paleontológicos contiene. Por lo tanto, es la que nos hace la más propicia para estudiar la evolución de la historia natural de las Islas Canarias. Bueno, son muchísimas las campañas de campo que he podido realizar en Fuerteventura. Desde que estaba estudiando, antes de terminar mi carrera, ya tuve un primer viaje de estudios a Fuerteventura. Obviamente, ya desde muy pequeña, pues atravesaba el islote de la Bocaina en una falúa de apenas 6 metros con mis hermanos. Algunos están por ahí y lo recordarán igual que lo recuerdo yo. Las olas en la Bocaina tapaban, no veía Fuerteventura enfrente y el barquito iba abajo. Y mi madre embarazada de mis hermanos más pequeños. O sea, eso son cosas que se nos quedan en la retina y que siempre recordaremos. Y desde ese entonces hasta ahora, pues Fuerteventura sigue siendo mi campo de estudio, aparte de eso. Y la isla, eso ya los consejeros me matarán y mis hermanos lo harán, pero la isla donde quisiera terminar mis días, porque la verdad es que me apasiona. Le decía a un compañero arqueólogo ayer en Fuerteventura, donde tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto para hacer un módulo expositivo en el Museo Arqueológico de Betancuria, que me buscara una finquita para cuando me retire, ¿no? A ver si, y unos burritos para cuidar. Bueno, Fuerteventura es la isla más próxima al archipiélago, al continente africano, ya se los decía antes, y es la isla que tiene la historia geológica más compleja de todas las que el archipiélago de Canarias. Un poquitito para agilizar ya. En Fuerteventura tenemos fósiles de hace 140 millones de años. Obviamente en ese momento no estaba emergido el archipiélago. El archipiélago tiene una antigüedad de 20 millones de años, como les he ido comentando. Pero en ese momento sí estaba el océano Atlántico. Y era, como yo me gusta decir en otras charlas y en las clases que puedo dar en la universidad, que era como un charco. El Atlántico estaba en plena formación, pero ahí se iban depositando sedimentos erosionados desde los dos continentes, tanto desde el continente africano como desde el continente americano. Se iban depositando en el fondo del mar, creando capas muy finitas de limo y arcilla, otras cosas, y donde quedaron
englobados pues conchas de los animales que en aquellos momentos reinaban en el océano, que eran los amonites, un grupo de animales muy antiguos, los primos hermanos, los antecesores de lo que hoy conocemos como pulpos y sepias. Esos fósiles son muy difíciles de encontrar y solamente se encuentran en zonas muy delimitadas del oeste de la isla, muy cerca de la localidad de Ajuy. También cerca de Ajuy tenemos otro de los depósitos antiguos, que es de 30 millones de años y que nosotros pensamos que correspondería a esos arrecifes que rodearían la isla de Fuerteventura antes de emerger del todo, ¿no? Y que sería algo similar a lo que pudimos ver en Porto Santo. Lamentablemente, de esa época solamente se conserva un pequeño afloramiento, también en el oeste de Fuerteventura. Pero bueno, para eso tenemos Porto Santo y poder comparar. Y aparte de fósiles de cuerpo, ¿no? Son los corales o son las conchas, pues también quedan a veces las huellas de algunos animales. Y es la foto que ustedes ven abajo. Algunas otras imágenes de confites antiguos y de organismos de una edad aproximada de 5 millones de años. Después de un largo periodo sin actividad volcánica, se vuelven a producir hace unos 3 millones de años, entre 5 y 3 millones de años, vuelven a haber numerosas actividades volcánicas y numerosos edificios eruptivos y vuelven a tapar esos yacimientos que han quedado preservados hasta la actualidad. Posteriormente, hace unos 120.000 años, volvemos a tener unas condiciones muy cálidas, muy tropicales, y en ese momento la fauna que antes les nombraba, que se encuentra en Cabo Verde actualmente, es capaz de llegar a nuestras islas, a nuestras costas. Claro, ahora mismo estamos atravesando un periodo de calentamiento, ¿no? Pero cuando volvamos a condiciones más frías, pues lo que viene en este momento en nuestras costas se retirará. Y es lo que pasa en ese momento, ¿no? Hace 120.000 años. Se quedaron fosilizados en los yacimientos de nuestras playas. Bueno, y para terminar, y a modo de conclusión, el estudio de los yacimientos paleontológicos de distintas islas aporta nuevas nociones sobre la paleontología de la región macaronésica en general y sobre la del archipiélago canario en particular. Ayuda a interpretar mejor la colonización de los archipiélagos oceánicos de origen volcánico y la evolución de las formas de vida en ambientes costeros ante condiciones climáticas cálidas, como las que estamos empezando a notar y que serán más evidentes en los próximos años. Además, contribuye a enriquecer el conocimiento del importante y único patrimonio paleontológico que albergan los archipiélagos volcánicos oceánicos, que tarde o temprano desaparecerá por la acción erosiva y al transcurrir del tiempo. Pero también, como en mi otro discurso de entrada a la academia, lamentablemente por la acción del hombre, ¿no? Bueno, hay un apartado de agradecimiento ya al principio, obviamente, a la academia por considerar que podía formar parte de ella, al doctor Francisco González de Posada, que con su trabajo pues sigue manteniendo esta institución. Yo creo que nunca se va a jubilar, porque, ¿no? Entonces, esperemos que lo tengamos por muchísimos más años, y aunque sean jornadas que llevan un trabajo tremendo y un cansancio acumulado, pues bueno, que sigamos manteniendo estos encuentros. Por supuesto, institucionalmente, pues tengo que dar las gracias al organismo autónomo, al Museo y Centros, al que pertenece el Museo de Ciencias Naturales, y sin cuyo respaldo pues no podría realizar las campañas que realizo, y a los proyectos subvencionados por el Gobierno Autónomo de Azores, la Fundación Gaspar Frutuoso y los Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura, así como otros proyectos de investigación y otras entidades.
Y no puedo terminar esta charla, esta conferencia, si no me matan, no puedo olvidar a mi familia, y la de aquí y la de Tenerife, a mi marido y a mis hijos, porque son muchas las ausencias y es un trabajo que me apasiona y lo entienden perfectamente. Y por eso tengo que agradecerles que sigan queriéndome en casa. Y quisiera terminar con esta cita de la doctora Laia Alegre, que tomó su puesto como académica también recientemente, hace escasamente un mes, en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, que dice que la paleontología es mucho más que la reconstrucción de la vida a partir del estudio de los fósiles. No se limita a estudiar el pasado como algo muerto, sino que permite conocer la respuesta de nuestro planeta a eventos globales, comprender la vida y los ecosistemas actuales e incluso predecir las consecuencias del cambio climático. Los fósiles son una ventana que nos permite estudiar el pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro. Muchas gracias. Hemos asistido a un extraordinario discurso, pero no solo como una obra más o menos elaborada a partir de textos, sino una obra personal, fruto de un trabajo que, como nos dice, le entusiasma y al que se entrega. Es una joya para la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote el poder tener a una científica actuante y que nos tiene acostumbrados a presentarnos siempre unas conferencias de trabajo personal y verdaderamente extraordinarias. Me da una gran alegría por la Academia, por el papel simbólico que va a ocupar en este momento. Este es el discurso de ingreso número 100. Te ha tocado. Nos ha tocado a nosotros que seas tú la que ocupe el número 100 de los discursos de ingreso. Estudia mucho, disfruta con ese trabajo, pero no nos ha dicho nada más que lo que ella ha hecho directamente. Ya aquí hemos disfrutado de cómo nos entusiasma organizándonos excursiones paleontológicas. Le estoy recordando que tenemos todavía pendiente la excursión del sur para ver la zona de Papagayo y también con la arqueología del Rubicón. Pero hoy lo que a mí me ha dejado asombrado es que tenemos que hacer una excursión, no sé si para subir con escalera y llegar en Zodia, pero para recorrer tu trayectoria paleontológica. Hay excursiones a Santa María, eso puede ser. Eso es lo que vamos a proponer. Y como en estos días aquí han estado también ingresando algunos que hacen academia viajando, pues vamos a ver nosotros. Gracias a ti y contigo, una excursión paleontológica, ¿no? Bien, y solo me queda ya decir dentro de estas brevísimas palabras que suelo realizar, que espere la finquita de Fuerteventura, que no hace falta que llegue tan pronto. Muy bien, pues nada, vamos a darle Doctora Martín González, ingredere aferendo. Entra y como hoy siga aportando tu sabiduría. Larguire ex. Y al salir, difúndela. Nos damos el tradicional abrazo académico. La Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos científicos y culturales que concurren en la doctora doña María Esther Martín González, la integra entre sus miembros con la condición de académica numeraria.
en Arrecife de Lanzarote, el 19 de mayo de 2023. Muy bien, enhorabuena otra vez, secretario, que es de fe y de observar el número 100, la académica. Damos el visto bueno. Yo voy a rogar a los académicos de estos días, a los 5, que se nos pongan aquí cuando acabemos la firma para hacerle una foto, y después a todos los académicos restantes nos ponemos aquí detrás para poder tener una foto de recuerdo. Bueno, pues por favor los académicos presenten, hacer de testigos. Ya os quedáis por aquí, si no me importa. Aquí. Bueno, pues, han batido récord académico. Vosotros, Esther, y con esto en el centro, y os orláis ahí.